Seguimos, continuamos en la tertulia en este viernes que es 19 de junio del año 2020. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Susana Mangana, Juan Grompone y Alejandro Aval. Pasamos a un segundo tema. Psicosis, la película clásica de Alfred Hitchcock, cumplió este martes 60 años de su estreno, que ocurrió el 16 de junio de 1960 en Nueva York. El film gira en torno a la muerte de Marion Crane, una secretaria que huye con dinero robado de su patrón y se aloja en un motel solitario, regenteado por Norman Bates, un personaje con doble personalidad. Psicosis le valió al director británico el calificativo de maestro del suspenso y abrió el camino para decenas de largometrajes de terror y thrillers psicológicos. Paradójicamente, la película se hizo con bajo presupuesto, en blanco y negro, con pocas locaciones y sin ninguna estrella del cine en su reparto. La obra incluye una de las escenas más famosas de la historia del cine. Esa que poníamos recién en pantalla, el asesinato a cuchillazos de Marion en la ducha. El rodaje de esa escena, que dura 45 segundos, se extendió durante 7 días. Juan, ¿eras tú quien quería empezar hablando de esta película? Varios de ustedes estaban entusiasmados con este aniversario. Voy contigo entonces, a ver. Bueno, es evidente, Psicosis fue un hito en el cine de suspenso. Es una película que resiste bien el paso del tiempo. Yo la he vuelto a ver hace poco y no por el motivo del aniversario, pero la vi por curiosidad y resiste bien. No se puede ver perfectamente. No resulta un anacronismo ni una cosa antigua. Y lo más interesante de Psicosis es haber creado toda una categoría de películas freudianas, digamos así, para asesinos en serie o asesinos solitarios. De modo que realmente vale la pena recordarlo por eso, ¿no? Es decir, marca una época en el cine. Eso es lo que quería decir, nada más. Tiene vigencia. Tú decís que se puede ver perfectamente hoy. Perfectamente. No es una película aburrida, lenta, que a veces pasa, ¿no? Es una de las diferencias entre el cine de aquellos años y el de estos, el ritmo, digamos, ¿no? Tú decís que sí, se puede ver. Bien. Gonzalo, acá vamos al otro que estaba muy entusiasmado con el cine, con esta película. Bueno, a mí en realidad me entusiasma mucho Alfred Hitchcock como cineasta, como artista. Creo que era un hombre absolutamente genial. Pero creo que era una personalidad muy compleja. Yo seguramente no hubiera sido amigo de él. Lo admiro como cineasta, pero creo que era un hombre muy cruel y destrataba mal y era capaz de hacer cualquier experimento con sus propios artistas. Él tuvo varias Por lo tanto, si hubiera una estatua de Hitchcock, habría que sacarla. Bueno, si hay gente que tiene objeciones, sí. Yo no tendría objeciones, por ejemplo, a que hubiera una estatua. Pero sí digo que era una persona de la cual yo no hubiera querido ser amigo. Pero lo admiro como cineasta. Y él tuvo varias épocas. Es muy curioso que estemos celebrando los 60 años de Psicosis. Porque Hitchcock, que es originalmente inglés, migró a los Estados Unidos en 1940. Y en la década del 40 y del 50 hizo una cantidad de películas. Muchas muy famosas, como Vértigo, como Para atrapar a un ladrón, con artistas muy famosos. James Stewart, Ingrid Bergman, Gary Cooper incluso, estuvo Grace Kelly, Doris Day. Eran películas muy taquilleras y muy buenas. Y por la mitad se le ocurrió hacer Psycho, que es esta historia que ustedes acaban de contar, y que es verdaderamente una película espeluznante. Es muy curioso que en esa escena que ustedes ahora pasaron, yo no la pude ver,
del cuchillo cuando matan a Janet Leigh. Y es correcto lo que tú decís, Emiliano, que ni Janet Leigh, ni ¿cómo se llamaba el actor? No me viene el nombre ahora, el nombre, Anthony Perkins, eran famosos. Los hizo famosos Psicosis, no eran famosos antes. Entonces, ahí se la re que te jugó Alfred Hitchcock, haciendo una película blanca y negro, sin presupuesto, con 2 personas desconocidas, y fue el éxito más espectacular que tuvo. Tan así que después, las películas que hizo después, en los años 60, hasta su muerte en 1980, con excepción de Los pájaros, las demás no tuvieron mucho éxito. Es decir, que Psicosis está entre las últimas películas que hizo Alfred Hitchcock, pero sin duda es la más exitosa. Y sin duda abrió un sentimiento, o supo expresar un sentimiento de terror, que después trató de ser imitado, y nunca con total éxito, porque en esa horrenda escena, que es terrorífica, no se ve en ningún momento el cuchillo entrando en el cuerpo de Janet Leigh. Se ve esa vieja que parece, ese ruido espantoso, y después se ve que se desgarra la cortina, que cae, pero nunca se ve físicamente la agresión. Es decir, es brutal. Es decir, yo creo que el hombre realmente era un genio. Pero estamos celebrando, como digo, 60 años de una película que estuvo más bien de la mitad para adelante de su carrera. Antes de eso había hecho muchísimas cosas. Desde la audiencia, Alejandro dice: confirmo que tiene vigencia. La vi de nuevo con mis hijos de 20 y pico y les encantó y sorprendió. Este puede ser un buen punto, ¿no? ¿Qué les dicen ustedes a las generaciones más jóvenes? A quienes quizás en su momento, cuando se estrenó la película, ni siquiera existían. ¿Tienen que ir a verla? ¿Vale la pena que la vean si son aficionados al cine? ¿Por qué? Bueno, a ver, los escucho. Susana. Sí, a ver, a mí me parece muy interesante reflexionar. Primero que nada, aquí en América Latina decís suspenso. Para nosotros suspender es no aprobar, con lo cual estaríamos hablando de una película que no aprobó, no llegó al mínimo aceptable. Yo siempre hablo de suspense y esa broma siempre me la han hecho aquí en Uruguay. Pero yo asocio sobre todo a Alfred Hitchcock. Debo reconocer que es de esas películas que, aunque no la mires o no la hayas visto, esas escenas te quedan grabadas porque son parte de la historia del cine. Y lo que más recuerdo de esa escena no es los gritos, sino la música, la banda sonora, que luego tiene toda una historia atrás. Y también me interesó mucho la actriz, que sale como dentro de ese horror, esa imagen que sale toda tenebrosa, a punto de morir, que no fue apuñalada, sino decapitada en la novela original. Fue una modelo la que realizó esa escena. En realidad contrataron a una modelo, busqué el nombre, debo decirlo, es Marley Renfro, la que sustituyó a Janet Leigh en esa escena. Pero amén de eso, yo asocio a Alfred Hitchcock con el misterio, porque yo de joven era gran lectora. Me gustaría poder decir que lo sigo siendo, pero no leo al ritmo y con la velocidad que leía antes por todo lo que son mis actividades. Pero o preadolescente, como le llaman ahora, devoraba libros. Debo confesar algo que muy poca gente sabe, o casi nadie en Uruguay. Yo llegué a falsificar la firma de mi hermano y mi hermana, 4 años menor, en la biblioteca del barrio, dijéramos, de la zona donde vivíamos, para poder sacar libros a su nombre, diciendo que estaban enfermos, y así me llevaba mi cuota de libros, que eran 4, más los 8 libros más, y tenía una linterna pequeña que me habían regalado, me había agenciado, y leía escondidas debajo de las mantas, y leía los libros de Agatha Christie y de Alfred Hitchcock. Para mí, la serie de libros de Editorial Molino en España, Los 3 investigadores, marcó esa etapa. Las confesiones de Susana, mirá que queda el registro. Queda el registro. En esa época yo era muy gordita, Emiliano, y siempre tenía como otras ansias de volar. Me quedaba chico Mondragón, donde yo vivía. Me quedaba muy grande el problema, muy grande en el sentido, me aburría mucho toda la situación política de Euskadi en ese momento, y yo quería marcharme, quería volar con la imaginación, y entonces leía estas novelas de misterio y me creía una gran detective. Y entonces para mí Hitchcock era ese genio de las novelas, no de suspense, sino de misterio. Y claro, luego todas esas otras películas donde salía una actriz fenomenal, o por lo menos
una belleza de mujer como supo ser Grace Kelly, ¿no? Que llegó a ser la esposa de Reiniero de Mónaco. Con lo cual, ahí, a ver, para mí Hitchcock fue un maestro, sí, del misterio, un maestro del suspense, y ahora que lo dicen los compañeros, claro, yo nací en el 69, o sea, que era posterior digamos, a la filmación y al éxito que cosechó, por más que ha perdurado en el tiempo. Pero es momento quizás de reverla y descubrir todas esas otras escenas de la película. Dos confesiones en una de Susana, porque además dijo la edad, ¿no? Digo el año de nacimiento, claro. todo. Bueno, Alejandro, ahora sí te toca. Sí, bueno, en primer lugar un recuerdo para Susana Mangana, que tenga presente que se está manejando por todos lados, creo que mal, que los delitos no son prescriptibles, es decir, no hay prescripción, de manera que si cometió una falsificación en aquella se la puede perseguir por eso. Bueno, pero yendo al tema te estás metiendo en otras discusiones que capaz que después podemos tomar. De todos modos, me quedé pensando en eso. Ella era menor en ese momento, ¿no? ¿Qué edad tenías? Peor todavía, un delincuente. Bueno, pero vamos a dejarlo. ¿Cuánto juvenil era yo? ¿Falsificación ideológica se le puede aplicar a una menor? Sí, yo creo, bueno, pero no, una tierna niñita. Bueno, yo quería hablar sobre Psicosis para decir que cuando salió esta película, yo tenía 10, 11 años, y bueno, estaba muy sujeto a la clasificación de las películas, que quizás recuerden, eran 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4. Las 4 eran las pornográficas, pero las 3 eran las que no se podían ver, entre ellas estaba Psicosis, así que no la pude ver. Ustedes dirán, bueno, pero la habrá visto después. No, me quedó tan grabado eso que es una película excluida que nunca la vi. Es más, cuando Emiliano hablaba de verla con los hijos y los nietos y eso, yo decía, bueno, caramba, capaz que reúno a alguno de mis hijos y mis nietos y la vemos todos juntos. Yo por primera vez he oído hablar muchísimo de esa película y por supuesto que vi muchas películas de Hitchcock, pero esta no, así que bueno, mi confesión es que nunca la vi. Lo único que conozco son alguna crónica que he leído alguna vez o comentarios de amigos al respecto, pero sigo teniendo en la cabeza que es una película 3 y las clasificadas como 3 no se pueden ver, entonces no la vi, pero en fin, veremos. Tengo aportes de los oyentes. Por ejemplo, dice María Victoria, en el curso de cine de la Asociación de Jubilados Profesionales será objeto de comentario y estudio el próximo jueves. Mirá, ya la tienen agendada. Si estará vigente, dice esta oyente. Después hay otro de los mensajes, el de Joaquín, que nos recuerda, Hitchcock fue director de una serie de televisión llamada Alfred Hitchcock Presenta, donde él aparecía en escena y contaba una breve historia del capítulo. ¿Quién más? A ver. Susana. Sí, no, a mí me parece interesante, como digo, el volver a ver estas películas que llamamos clásicas, porque además se hizo con muy poco dinero, y lo interesante que decíais es que no había una estrella conocida. Ese rostro de Anthony Perkins, que uno lo mira y dice, representa bien a un psicópata, o sea, no puso un Cary lindo de la época, un Cary Grant, tampoco puso un tipo duro de pelar tipo Clint Eastwood o Charlton Heston o algo así, alguien que tenía un perfil muy marcado. Este personaje, Anthony Perkins, quedó marcado por la película Psicosis para el resto de su carrera cinematográfica. Es increíble cómo ese proyecto de Hitchcock para Psicosis fue rechazado, no creían en él, como pasó con otros genios del arte, incluso en la música. Tengo entendido que Astor Piazzolla, que a mí me gusta mucho su tango, era rechazado porque se lo veía demasiado innovador, como un modernista del tango, ¿no? Y luego resultó ser un genio, aplaudido por todos. Pero en el momento esos proyectos que luego acaban siendo muy taquilleros, venden muchísimo y además marcan al director, que tenía una amplia obra, incluso como digo, esa serie de los 3 investigadores, si la pueden encontrar, debería ser de culto. A mí me marcó muchísimo y reconozco que me encanta todo lo que tiene que ver con eso. No con terror, no me gusta ver películas de terror donde hay mucha sangre y violencia, pero sí de misterio. Me encantan, son mis favoritas. Se nos fue el tiempo. ¿Alguien más? Gonzalo, lo último. Sí, rápidamente. Si la gente no ha visto a Alfred Hitchcock,
Yo le recomendaría empezar por otras películas que son bastante más entretenidas. Tienen lo mismo, ese drama y ese suspenso, aunque la palabra no le guste a Susana, pero son mucho más entretenidas, como Atrapar a un ladrón, La ventana indiscreta. Son películas muy entretenidas. Son también tipo policial, pero son muy entretenidas. Hitchcock es verdaderamente una película muy profunda, es muy buena, es muy dura. Es una película que te tiene así en vilo desde que empieza hasta que termina. Yo no empezaría por Psicosis. Yo creo que fue la obra cúlmine de Hitchcock. Pero hay otras, pues, si querés conocer a él como cineasta, aunque es absolutamente cierto que antes hizo televisión y teatro, yo creo que hay que ver películas antes, comprender un poquito el personaje y terminar con Psicosis, con Psycho. Dice Juan de Don Alfred, recuerdo además de Psicosis a Rebecca y Birds. Un maestro según mi sensibilidad, agrega. Alfred Hitchcock, excelente, es arte. Anthony Perkins actuaba, representó un psicópata. Bueno, ¿qué más? Tengo cantidad de mensajes de los oyentes. Hitchcock tenía la manía de aparecer, aunque fuera como extra en todas sus películas, sí. Esa era otra de sus señas de identidad. Después está el que cuenta que vio Psicosis por primera vez en Cinemateca en el año 2000, o en los años 2000. Casi me muero del susto, es muy buena, agrega Rodrigo. Los oyentes le ponen humor también a la participación. Escucha esto, Susana. Después de las confesiones de Susana, hemos resuelto detener los trabajos que estábamos haciendo para erigirle una estatua acá en 33, dice Oscar.